Entonces, en el organismo, la sangre ocurre esta reacción química. Dióxido de carbono, ¿qué relaciona el dióxido de carbono? Yo sé que lo han escuchado, lo han utilizado en alguna vez en su vida, pero ¿qué ocurre en el cuerpo que se genera el dióxido de carbono? Rachel, ¿qué, qué ocurre en el cuerpo que se genera dióxido de carbono? La respiración, ajá. Rachel, entonces falta. Uy, ¿qué es 10? Sí, pues básicamente la respiración, ¿no? Entonces, eh, el oxígeno entra al cuerpo cuando inhalamos y exhalamos y desechamos dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono en realidad se genera en todas las células. O sea, respiramos y el oxígeno se va a todas las células del cuerpo a través de la sangre, ¿no? Pero pues llega a la punta del dedo gordo, están en las neuronas, en las células del hueso, básicamente, ¿no? Y las células utilizan el oxígeno para generar energía. Entonces, se genera la energía y se produce dióxido de carbono. Básicamente es un desecho del metabolismo de nosotros. Por ejemplo, también si prendemos una vela y la tapo, le quito el oxígeno, el dióxido de carbono ahí se acumula. Entonces, aunque nosotros visualizamos el dióxido de carbono como un gas, porque lo exhalamos, o como en el humo o así, ¿no? O sea, visualizamos mucho el dióxido de carbono como un gas, porque pues sí, no es un gas. Pero en la sangre, o sea, les digo que este dióxido de carbono se genera primero en las células, ¿no? Y pues viaja en la sangre para ser exhalado en los pulmones. Entonces, antes de ser exhalado, el dióxido de carbono se combina con el agua y está en forma de ácido carbónico. Es decir, el dióxido de carbono en sangre está en forma de ácido carbónico. Entonces, ¿qué pasa si respiramos y no exhalamos por mucho tiempo? Se acumula el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque las células van a seguir funcionando, van a seguir generando energía y se va a ir acumulando este dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa si no podemos respirar? Digo, si no podemos exhalar, perdón. ¿Qué pasa? Un desequilibrio, pues sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Se desequilibra qué? Es una pregunta sencilla. El hidrógeno. La respuesta es más sencilla no le den muchas vueltas. ¿Qué pasa si no pueden exhalar? El pH se hace un gas. Nos ahogamos, nos morimos, claro. Porque aquí se está acumulando el dióxido de carbono de manera muy rápida y pues nos morimos tal cual, ¿no? Ese es un desequilibrio de pH que puede resultar. ¿Y cuánto vamos a durar sin poder restablecer? O sea, si no podemos eliminar el dióxido de carbono, pues hasta a lo mucho yo creo 5 minutos, no sé, pues ya depende de la capacidad pulmonar y bla, 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 ¿no? Pero lo que les quiero mostrar con este esquema básicamente es que aquí se está representando el dióxido de carbono que se combina con el agua, pero en sangre así está presente. Y en la misma sangre tenemos presente así el bicarbonato y el ion hidrógeno. Lo que busca el cuerpo básicamente es que para mantener ese equilibrio, tiene ácido carbónico, necesito base, lo separo. Así, en esta molécula y en esta. Y me van a decir, pues de todos modos va a haber ácidos, ¿no? Pero digamos que este ácido es un poquito más fuerte que este. Y este es mucho más fácil eliminarlo. O sea, en cuanto pasa por el riñón, como es una molécula muy pequeñita, se elimina muy fácil. Entonces no tiene tanto efecto este. Entonces, básicamente, el equilibrio o la importancia del sistema amortiguador bicarbonato son estas dos moléculas. ¿Por qué?
porque esta es la que está presente en sangre en forma de ácido y está presente en sangre en forma de base. Estas de aquí, ya lo comenté, ¿no? Pues es un gas que adentro de nuestro cuerpo, pues no podemos tener gases, ¿no? Tal cual. Entonces se combina con el agua para, y ahí está en forma de ácido carbónico. Entonces, lo hemos comentado, ¿no? Los pulmones forman parte de esta regulación eliminando el dióxido de carbono, es decir, que el ácido carbónico, cuando anda circulando, cuando llega a los pulmones, se separa en agua y dióxido de carbono. Si, si exhalamos y se pegan a un vidrio, por ejemplo, van a notar que quedan como gotitas de agua. Es más, si hacen de que así, se va a empañar, ¿no? Porque durante nuestra exhalación sí eliminamos dióxido de carbono, pero agua no. Entonces, básicamente, cuando exhalamos, eliminamos ácido carbónico, ¿no? Que es la combinación de estas dos moléculas. Hasta ahorita, ¿dudas, comentarios? Entonces, para producir nosotros ácido, pues tenemos que respirar, básicamente, ¿no? Es parte del metabolismo. Y para producir bicarbonato, aquí se encarga el hígado. El hígado, pues digamos que produce esta molécula. Si hay alguna enfermedad, por ejemplo, que altere el hígado, pues vamos a tener comprometida la producción de esta molécula. Si tenemos problemas también en el riñón, que es el que se encarga pues de eliminar iones hidrógeno, iones bicarbonato, pues también vamos a tener un desequilibrio ácido-base. De hecho, no sé si sepan, pero enfermedades del riñón son difíciles de controlar y son enfermedades muy eh, que se sufren mucho, por así decirlo, porque se acumulan muchos desechos que terminan siendo tóxicos y es como si estuvieras envenenado todo el tiempo. Pero como que el fundamento de ese envenenamiento que les comento, pues básicamente recae en un desequilibrio del pH, que como lo hemos comentado o como lo comenté ahorita, un desequilibrio drástico puede llevar a la muerte. Tan fácil como no poder respirar, no poder sacar dióxido de carbono, pues te intoxicas y te mueres. O sea, y es un desequilibrio rápido, porque el rango de equilibrio o el rango donde podemos funcionar bien es, es relativamente corto, de 7.35 a 7.45, que en los animales domésticos se mantiene el mismo. Creo que los caballos, por ejemplo, pueden el rango de 7.35 a 7.5, o sea, casi nada. Entonces, por fines didácticos, vamos a manejar este rango para todos los animales domésticos. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? No extraemos el dióxido de carbono. ¿Cómo le dirá? No extraemos el dióxido de carbono. ¿Extraer de dónde? Por eso prefiero, si pueden usar el micrófono mejor, porque no siempre estoy checando el chat. De los pulmones. Sí, el dióxido de carbono se expulsa a través de los pulmones, pero no lo extraemos de ahí. O sea, extraer es otra palabra. Bueno, entonces su tarea pues va enfocada más que nada a esta área. Entonces hablamos de pulmones, hablamos de hígado, hablamos de riñón, hablamos de bicarbonato y ácido carbónico. Un punto de su trabajo es investigar cuál es el papel, pero de una manera pues más específica, ¿no? O sea, que hagan su investigación. Bueno, hay formas de medirlo, ¿no? Entonces, podemos agarrar una muestra de sangre y empaparla en estas tiritas y pues ver cuál es el pH que tenemos. Pero en el caso de la sangre, como el rango es muy corto, pues preferible usar algo más específico, que son los medidores electrónicos del pH. Ángel, ¿por qué, por qué entra 50 potros? ¿Por qué entras 50 potros? Que hay que usar la cuenta potros. Porque va a llegar un punto en que ya no les dé entrada.
Ahorita porque pues hay alumnos que tienen problemas, ¿no? Pero quiero saber qué tantos alumnos están teniendo problemas para entrar y otros de que, como tú, en tu caso, pues de que todavía no se acostumbran tanto a usarla. Pero me imagino que pues en el teléfono tienen su cuenta personal y la de Potros. Bueno, em, entonces aquí este esquema es más fácil como de comprender, ¿no? Pues básicamente en la sangre vamos a tener el ácido carbónico o el bicarbonato y el ion hidrógeno. Pero al tener la presencia de bicarbonato, digamos que contrarresta totalmente esta. Entonces, el cuerpo mantiene el equilibrio del pH básicamente a través de estas dos moléculas, ácido carbónico y ion bicarbonato. Que si se fijan la diferencia, nomás es que aquí en vez de HCO3, pues es H2CO3. O sea, la diferencia básicamente es un hidrógeno, pero pues suficiente para mantener el equilibrio. Característica importante de estas moléculas es que actúan como bases débiles o ácidos débiles y que son conjugados entre ellos. Es decir, el ion bicarbonato es la base conjugada del ácido carbónico y viceversa. Y lo que se pasan entre ellos básicamente es el ion hidrógeno. Que si se acuerdan, les había puesto un GIF, que es lo que hace el bicarbonato y el ácido carbónico. Andan jugando con el ion hidrógeno. Hasta ahorita, chicos y chicas, ¿alguna duda antes de entrar a- al tema clínico? Todo bien, ok. Bueno, entonces, a nivel celular, dice el dióxido de carbono producido durante el metabolismo de las células se combina con agua para formar ácido carbónico, que era lo que les estaba platicando. Y en caso de ser necesario, si se necesita aumentar las bases, el ácido carbónico se disocia, es decir, se separa en bicarbonato y ion de hidrógeno. Entonces, básicamente funciona así. Estas dos son las que nos interesan, que actúan como base y que actúan como ácido. Les repito, ¿no? El dióxido de carbono se produce del metabolismo de las células. Entonces, el oxígeno entra, llega a la célula genera energía y durante esa generación de energía pues se produce un desperdicio. Ese desperdicio pues es el dióxido de carbono. Entonces, como es gas, se combina con el agua para estar presente en la célula y así circula en la sangre en ácido carbónico. Entonces, ¿qué papel tiene la respiración? Dice, al exhalar, el cuerpo elimina el dióxido de carbono, que es un ácido débil. Dicho en otras palabras, al exhalar eliminamos ácidos. Si hay un exceso de dióxido de carbono en la sangre, pues básicamente la acidez aumenta, el pH disminuye. Disminuye porque acuérdense que dentro del rango del pH, en la escala del pH, 7 es el neutro, menor a 7 es ácido, mayor a 7 es básico. Entonces, siempre que hablemos de que el pH disminuya, significa que aumentan los ácidos o aumenta la acidez, para que no haya confusión en esa parte. Entonces, durante la regulación del pH, digamos que podemos aumentar la rapidez de la respiración para eliminar más ácidos. Entonces, la respiración es algo que se afecta durante un desequilibrio del pH. Entonces, por ejemplo, dice una respiración rápida y profunda, una hiperventilación, puede eliminar mayores cantidades de dióxido de carbono y elevar el pH. Es decir, eliminando ácidos puedo elevar el pH. Caso contrario, una respiración más lenta básicamente acumula dióxido de carbono y esto disminuye el pH. Entonces, em, ustedes, bueno, no lo hagan, o si quieren hacerlo, pues adelante, ¿no? Pero pueden respirar muy rápido y eso es lo que van a sentir con una
alcalinización de su sangre. O pueden es- disminuir su respiración y experimentar levemente cómo se siente pues una acidez respiratoria. El cuerpo lo hace de manera natural, es decir, en el cerebro, en el sistema nervioso central, puede mandar señales de que, ok, tengo un desequilibrio de pH, aumenta la respiración o mm, disminuye la respiración. En el caso de la respiración, se controla por el sistema nervioso autónomo. Es decir, que no lo podemos, o sea, se puede controlar aunque no estemos pensando en respirar. Ahorita a lo mejor porque estoy hablando en respiración, pues puede que estén conscientes de respirar, pero pues digamos que pueden funcionar sin estar pensando inhala, exhala, ¿no? Entonces, básicamente el cuerpo también pues manda señales para aumentar la respiración o disminuir la respiración. Em, entonces, un síntoma o un signo que podemos visualizar, un signo porque en síntomas no hablamos en veterinaria, un, un signo que nosotros podemos visualizar en un desequilibrio del pH es la respiración. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda? Sí. Como la respiración básicamente permite eliminar ácidos o acumular ácidos, el cuerpo modifica la respiración para poder controlar el pH, que básicamente es como un resumen de lo que dije. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono funciona como un ácido. Entonces, como aquí dice, si yo respiro rápido, elimino más ácidos. Si yo respiro lento, retengo ácidos. Entonces, si elimino ácidos rápido, se alcaliniza, se eleva el pH. Si yo respiro lento, se acumulan los ácidos, se retiene el dióxido de carbono, se baja el pH. ¿Sí me explico? Ok, de nada. Entonces, en su tarea, digamos que van a profundizar un poquito en esto y pues ya les va a quedar un poquito más claro. Mm, entonces, si hay una acidez en el cuerpo, ¿se va a respirar rápido o lento? Carol, rápido, ¿por qué? Ok, muy bien. ¿Estás de acuerdo, Samira Jocelyn? ¿No estás, Samira? Sí, sí, ahí estás, ya te vi. Si hay una acidez en el cuerpo, Carol menciona que va a haber una respiración rápida. ¿Estás de acuerdo? Samira, falta. Diego. Ah, ok. Bueno, eh, aquí la situación que les planteo es, en el cuerpo hay una acidez, por el tema que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo para contrarrestar esa acidez? Respirando rápido. ¿Por qué, Diego? O bueno, Heriberto, ya que levantaste la mano. Bueno, gracias. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, sí, es una manera que el cuerpo pues va a amortiguar ese cambio de pH. Pero aprovechando lo que nos comenta Diego, hay situaciones que generen una respiración rápida en nosotros y por lo tanto generen una acidificación por la respiración, o sea, como punto principal. Por ejemplo, si nos ponemos a hacer ejercicio así y pues tenemos que respirar rápido, eh,
puede que esta hiperventilación pues genere una elevación en el pH o que, no sé, un ataque de pánico o algo pues genere un cambio en el pH, ¿no? Pero generalmente este tipo de situaciones se pueden regular rápido, ¿no? Pues la respiración se puede regular rápido. Pero muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario antes de continuar? Ok. Bueno, otro punto muy importante en el equilibrio del pH es el sistema renal. Aquí la situación es un poquito más completa, más compleja, perdón. eh, pero digamos que lo voy a mantener un poquito sencillo para pues, que se comprenda. Básicamente, como estamos viendo aquí en la imagen, entra la sangre por las arterias, que es lo que se visualiza aquí en rojo. Se toman todos los desechos y se convierte la orina. Y ya sale en la vena la sangre, digamos, limpia, purificada. Ya se quitaron sus desechos. Entonces, dentro de estos desechos que se llevan en la orina, puede haber bicarbonato y puede haber ácidos, ¿no? Entonces, el riñón es un filtro muy importante porque, pues digamos que regula el pH a largo plazo. O, sí, pues a largo plazo, ¿no? Es otro método de excreción, igual que las heces. En las heces se puede llevar un cierto nivel de bicarbonato principalmente. Em, pero digamos que el principal en el equilibrio del pH pues son los riñones y los pulmones, esos dos. Entonces dice los riñones son los principales reguladores, ya lo comenté, y excretan ácidos o bases, dependiendo lo que se necesite. Entonces, si digamos que eh, por un cambio en la dieta, pues tuvimos mayor cantidad de ácidos de lo normal, pues el cuerpo elimina ese exceso de ácidos a través del riñón. O si hay mucha pérdida de ácidos, es decir, pues tuvimos una intoxicación y anduvimos vomitando y todo, esa pérdida de ácidos pues alcaliniza la sangre, o sea, hace lo contrario a la acidez. Entonces, pues puede eliminar bicarbonato también para regular el pH. Otro punto importante del sistema renal, aparte de eliminar ácidos y bases, también puede reabsorberlos dentro de la orina. Entonces, este proceso, aunque aquí se ve rápido, pues es un poquito más lento. Entonces, se eliminó más bicarbonato del que debía, pues lo puede reabsorber y permite pues ajustar más el pH. Entonces, el sistema renal, como actúa tanto con ácidos como bases, reabsorbiendo o eliminando, pues se considera como el principal regulador, aunque en esta eliminación pues tarde un poquito más que la respiración. A diferencia del sistema renal con la respiración solamente puede eliminar ácidos. Y pues como lo hace en corto tiempo, pues básicamente pues es más limitado que el sistema renal. Y ahorita les comentaba que también en las heces se eliminan bicarbonato, no más que ese no está tan regulado. O sea, se elimina bicarbonato porque ciertos componentes, por ejemplo, la bilirrubina, pues lleva cierto nivel de bicarbonato. Pero no es que el intestino diga, voy a eliminar tanto bicarbonato, mándame más, mándame más. Digamos que se elimina simplemente por desecho, no a demanda del cuerpo. En cambio, el sistema renal sí es a demanda del cuerpo. Digamos que el sistema renal dice tú sí, tú no, o sea, lo regula, es un sistema muy sofisticado. En ese sentido era lo que les comentaba que es más complejo y que lo iba a mantener simple en el sentido de que lo excreta y lo reabsorbe. ¿Alguna duda, algún comentario? Y de hecho, por ejemplo, en el tiempo que estuve trabajando en el hospital, verán cuántos animales nos llegaron con problemas renales. Hubo un maestro ahí en Itson que se fue a hacer una especialización en nefrología y yo decía, ay, qué tanto, o sea, sí se enferman, ¿no? Los animales de riñón, pero qué tanto, o sea, para hacer una especialización. Pero trabajando en el hospital era algo de diario, porque en animales gerontes, en animales viejitos, pues es muy común. Y pues sí, sí, sí es como.
y como les comento, pues es complejo, entonces sí es bueno estudiarle al sistema renal. Dime, ¿de dónde se reabsorben? No estoy seguro si del asa de Henle o, o de los túbulos proximales distales. O sea, de estructuras muy específicas del riñón, pero pues se absorben del riñón. De nada. Em, bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente qué pasa en estos trastornos, qué pasa cuando se acidifica o se alcaliniza el cuerpo. Ya hablamos sobre qué es el pH, qué son los ácidos, qué son las bases, cómo se regula, ahora sí, qué pasa con estos desequilibrios. A grandes rasgos, pues ya les platiqué, ¿no? Puede llegar incluso a la muerte. Pero se estudian en cuatro tipos de trastornos de pH. O sea, todos los desequilibrios del pH tienen cuatro trastornos, o se clasifican en cuatro. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Es decir, una acidosis o una alcalosis metabólica. O acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Dicho en otras palabras, que se genere una acidosis o una alcalosis que se desequilibre el pH a raíz de problemas metabólicos, ya sea por dieta o porque no se pueden metabolizar ciertos componentes y se tienen que acumular. Por ejemplo, si no funciona bien el hígado, se va a producir, no se va a poder metabolizar el bicarbonato, entonces va a generar una acidosis metabólica. Temas con metabolismo, pues se clasifican como acidosis o alcalosis metabólica. Y los otros trastornos, pues son a raíz de la respiración. Si hay una hiperventilación, pues va a ser una alcalosis respiratoria. Si no podemos respirar bien y respiramos lento o algo, una acidosis respiratoria. Entonces, básicamente se clasifica el origen, metabolismo o respiración. Y dependiendo si disminuye el pH o aumenta el pH, si disminuye va a ser acidosis, si aumenta, alcalosis. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario? Ok. Vamos viendo punto por punto, ¿no? Entonces pueden tener efectos perjudiciales en el cuerpo, por ejemplo, acidosis. La acidosis dice los tejidos pueden no funcionar correctamente debido a la alta concentración de iones de hidrógeno, lo que puede afectar el sistema nervioso y su función cardíaca. Em, Les comentaba, pues básicamente la acidosis disminuye la función, o sea, la ralentiza. Y la alcalosis lo que hace es aumentarla, excitación neuromuscular y problemas cardíacos. Por ejemplo, una alcalosis puede desencadenar ay, ¿cómo se dice cuando están de que convulsiones? Una alcalosis puede desencadenar en convulsiones debido a que sobreexcita el área del sistema nervioso muscular, ¿no? O incluso puede llevar a paros cardíacos, porque el sobreexcitar, digamos que afecta pues el ritmo del corazón y pues puede desencadenar en, en paros cardíacos. Eso a grandes rasgos, ¿no? Hay ciertas enfermedades que provocan acidosis metabólicas de manera secundaria. Dice, hay una acumulación la acidosis metabólica ocurre cuando hay una acumulación de ácidos en el cuerpo debido a problemas metabólicos. Creo yo que aquí el concepto pues es obvio, ¿no? Acidosis metabólica porque se acidifica por problemas metabólicos, ¿no? ¿Qué lo puede causar? Diabetes no controlada. Cuando hay diabetes, el metabolismo cambia porque no puede metabolizar bien el azúcar. Entonces digamos que el cuerpo se va adaptando debido a que tiene ciertas limitaciones y dentro de la diabetes se generan ciertos productos que son ácidos. O sea, como no puede metabolizar, no puede generar bien el metabolismo de los carbohidratos, empieza a metabolizar otras sustancias y durante este metabolismo se generan productos que son ácidos. Y pues si no se controla eso, pues genera una acidosis metabólica.
Ayuno prolongado, bueno, dentro de su tarea de investigación, pues va a hacer profundizar cómo una diabetes desencadena una acidosis metabólica. En el caso del ayuno prolongado, se los platiqué la clase pasada, ¿se acuerdan? Alexandra Yasmín, ¿cómo piensas que un ayuno prolongado puede generar una acidosis metabólica? Ujú, exactamente, ¿no? Eh, gracias, Yasmín. Sí, básicamente, cuando comemos, secretamos ácido para deshacer la comida, ¿no? Y que continúe la digestión. Pero si, si ese ácido que sirve para degradar la comida no tiene comida para degradar, entonces ese ácido se absorbe. Entonces aumenta los niveles de ácidos en el cuerpo y pues puede generar una acidosis metabólica. De hecho, también por eso se dice de que no debes de masticar chicle en ayunas, porque cuando estás masticando, pues el cuerpo dice, ah, pues estoy comiendo y produce ácido. Y pues como es chicle, pues no estás comiendo nada, ese ácido se termina absorbiendo. Pero pues en animales no ocurre, ¿no? Pasa más que nada, por ejemplo, en el caso de mi gata que les digo, es muy específica para que su hora de comida y su hora de cena. Y si no come o no cena al ratito ya vomita. Y pues es por eso, ¿no? Insuficiencia renal, Victoria. ¿Cómo una insuficiencia renal puede generar acidosis metabólica? Vámonos con Luis Francisco. ¿Cómo una acidosis metabólica, perdón, sí, cómo una insuficiencia renal puede generar una acidosis metabólica? Misma pregunta, Luis Ángel. Piénsale, piénsale. Miren, ya llegó la vomitona. Más que me está sacando la vuelta. Ángel, no voy a aceptar un no sé. Lo primero que se tenga en la mente, ¿cómo una insuficiencia renal? Es decir, renal viene de riñón. Insuficiencia, pues de que no sirve el riñón. ¿Cómo una enfermedad que afecta el riñón puede generar una acidosis metabólica? Que no los excrete bien, exactamente. Acuérdense que el riñón, pues básicamente excreta ácidos. Entonces, si no sirve el riñón y no puede excretar ácidos, pues se genera acidosis metabólica, exactamente, muy bien. Brandon Niel, eh, aquí dice, no, el pH sanguíneo disminuye por debajo de lo normal. ¿Por qué en la acidosis el pH disminuye? ¿Qué significa esto? Brandon, falta. Milena, a ver, dime. O sea, esta pregunta se las hago porque en un principio a mí me confundía de que si disminuye el pH se acidifica. Entonces les pregunto por qué disminuye el pH y se acidifica. ¿Cuál es el contexto de esto? Sí, pero también puede ser porque se ganan, se pierden, no se pierden ácidos, básicamente se aumentan los ácidos.
pero el pH se disminuye. Porque hay un exceso de ácidos en los fluidos corporales. Sí, o sea, hay una acidez porque hay un exceso de ácidos, pero el pH disminuye. O sea, el pH baja, pero se acidifica. Entonces, hay que ver este esquema o esta escala del pH y recordar, ¿no? Si hay una disminución, se acidifica. Si hay un aumento, se alcaliniza. A eso se refiere. Si disminuye el pH, se acidifica. O sea, puede que esté ácido, pero si pasamos del 2 al 1 es acidificación. Si pasamos del 1 al 2 se alcaliniza. Entonces, si baja el pH, siempre vamos a hablar de que se acidifica. Si aumenta el pH, se alcaliniza. Es por esto, ¿no? Porque, como les digo, de repente puede haber confusiones donde visualicemos esto de que el pH disminuye. ¿Qué significa que el pH baje? Es que hay aumento en la acidez. Para que lo tengan presente y luego no haya confusiones, porque en el examen sí hay confusión. ¿Dudas con acidosis metabólica? Bueno, en el caso de la acidosis respiratoria, en la acidosis respiratoria, pues básicamente hay una acumulación de dióxido de carbono. Aquí el sistema respiratorio está comprometido porque respira lento. Al respirar lento, pues se acumula el dióxido de carbono porque no se puede eliminar. Entonces, si se acumula el dióxido de carbono en la sangre, acuérdense que lo vamos a ver como ácido carbónico, ¿no? Entonces, esta acumulación de ácidos provoca una disminución en el pH. ¿Qué puede causar una acidosis respiratoria? Número uno, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que tengamos algo en las vías respiratorias que taponee y que no permita eliminar completamente el dióxido de carbono. ¿Cómo pues de que, no sé, algún cáncer, alguna neoplasia, alguna masa que crezca y pues ahí taponee un poquito? O que se traguen algo y se vaya para las vías respiratorias y que ahí esté atorado. O una insuficiencia respiratoria, pues algo ya que tenga que ver con el tejido respiratorio, pues que no permita también esta eliminación del dióxido de carbono. O, por ejemplo, eh, si están en cirugía y la cirugía ya duró mucho y la anestesia, pues lo que hace un efecto de la anestesia es que se disminuya el ritmo respiratorio, pues entonces también puede haber una acumulación de ácidos porque se está respirando muy lento. Pero en esos casos no sería tanto porque igual cuando dormimos baja el nivel de respiración. Entonces no va tanto por ahí. Pero pues lo pueden causar, ¿no? Estos dos puntos. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, entonces, ¿qué síntomas podemos ver? Esta es una imagen de humanos, ¿no? Por eso habla de síntomas. Pero, ¿qué ocurre en el cuerpo, no? En sistema nervioso central, pues hay dolor de cabeza, somnolencia, confusión, pérdida de la conciencia y puede llegar al coma o a la muerte. En el caso de la respiración, una acidosis metabólica genera respiraciones más cortas o tos. En el caso del corazón, una arritmia, es decir, que se pierda el ritmo cardíaco, el tuk 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 tuk, pues pasa a ser a tuk 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 tuk, o sea, pierde el ritmo completamente. Un incremento del ritmo cardíaco. En el caso del sistema gastrointestinal, pues puede haber náuseas y vómitos. El vómito es una respuesta para eliminar ácidos, por ejemplo. En el caso del músculo, Caesars es como adolorido, como molido, por así decirlo, y debilidad. De hecho, por ejemplo, cuando andan molidos de que hacen ejercicio y así, eh, se acidifica el músculo y por eso andan molidos. Y en el caso del intestino, pues puede haber diarrea. Dime.
Seizures, según yo, no. A ver, capaz y sí. Seizures. Convulsión, sí, cierto. Bueno, está raro porque, ¿qué les comenté con la acidez? Digo, con la alcalinización. Hay una excitación y ahí es donde encontramos más que nada las convulsiones. Pero bueno, ahí está. Pero lo que les comento de la acidez metabólica sobre que andamos molidos, eso sí es cierto, ¿no? O sea, se acidifica el músculo y hay dolor. ¿Quién me comentó lo de las convulsiones? Es participación. Gracias, Suset. Em, Mira, por poco les andaba inventando. Gracias. Entonces, básicamente la acidez es cuando baja el pH. En el animal vamos a empezar a ver esta signología si baja de 7.35. Y pues obviamente entre más baje el pH, pues va a haber o vamos a ver los síntomas más fuertes. Dice, si el pH de la sangre cae por debajo del 7, el sistema nervioso central se deprime, lo cual conduce al coma y por último a la muerte. Entonces, digamos que el cuerpo puede resistir 7.2, 7.1, pero si cae debajo del 7, ya es demasiado ácido y el cuerpo ni siquiera lo puede controlar y puede llegar a la muerte. Entonces, es esto que les comento, recuerden que el desequilibrio del pH no es la causa principal del problema. O sea, la causa principal del problema es ayudo prolongado, diabetes, obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, sí se atiende el desequilibrio del pH si se quiere hacer el tratamiento, pero lo que se tiene que atender principalmente es el problema principal, que son las causas, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario con esto? Por último, tenemos la alcalosis metabólica, ¿no? Alcalosis y metabólica o respiratoria. En la alcalosis metabólica dice que hay una pérdida de ácidos o una acumulación de bases. Entonces, si hay mucha pérdida de ácidos por vómitos, por ejemplo, eh, esta pérdida de ácidos pues va a generar una alcalosis. Si elimino ácidos, pues aumentan las bases. O si se aumentan las bases, pues también, ¿no? Alcalosis metabólica. Entonces, por eso el alcalosis metabólica podemos hablar de vómitos excesivos, uso excesivos de diuréticos. Los diuréticos, pues básicamente son sustancias que aumentan la producción de orina y pues que hace que orines. Y pues básicamente este aumento de diuréticos provoca que en el riñón elimine muchas bases. Entonces, perdón, elimine muchos ácidos. Aquí también hablamos de eliminación de ácidos. O trastornos hormonales, que también entra dentro de sus investigaciones. Como trastornos hormonales puede generar una alcalosis. Entonces, aquí el pH aumenta. Siempre que el pH aumente, va a haber alcalosis. Y si se fijan aquí, chicos y chicas, el enfoque de la alcalosis metabólica aquí es por perder ácidos. O sea, no tanto por ganar bicarbonato. Entonces, si se pierden demasiados ácidos, pues genera una alcalosis metabólica. O otro punto sería el consumo de sustancias alcalinas. Pero eso no se da en animales porque básicamente son fármacos, por ejemplo, o drogas. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, pues básicamente es una respiración acelerada, un aumento en la respiración, que también hablamos de eliminación de ácidos.
Aquí en alcalosis, el enfoque no es de que se aumenten las bases, sino más que nada que se eliminen ácidos de más. Entonces en la respiración también hay una hiperventilación, ansiedad que genera hiperventilación, y estos dos pues van a generar que aumente la respiración y por lo tanto que aumente la eliminación de ácidos. Aquí, chicos, me equivoqué. Este acaba que insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática, pues básicamente es porque el bicarbonato se produce en el hígado. Hepático, pues viene de hígado. Entonces, si el hígado no funciona bien, no puede producir suficiente bicarbonato o produce mucho bicarbonato y pues se genera una alcalosis. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, parte de su tarea o de su investigación, vamos a dejarlo hasta aquí. Parte de su tarea o de su investigación, pues básicamente viene enfocada a que describan, y de manera sencilla, ¿no? Que describan cómo vómitos excesivos va a generar mm, una alcalosis metabólica, o cómo el uso excesivo de diuréticos va a generar una alcalosis metabólica. Y, y pues eso, ahorita les mando bien las instrucciones. ¿Alguna duda, algún comentario de la tarea? Que les voy a poner las instrucciones de la tarea, pues ya bien detallado. De nada.